Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook ha superado los 8.850 billones de reproducciones en su perfil de Spotify, convirtiéndose en el primer solista coreano de la historia en alcanzar este hito. Además, el solista coreano con más reproducciones. Felicitaciones, Jungkook. Seven ocupa el puesto 114 en Spotify Global, y Jungkook salió de la lista diaria global de mejores artistas de Spotify. Vamos, escucha Seven, Golden y la discografía de Jungkook para que vuelva a ingresar a la lista de Spotify. Dreamers ha superado los 200 millones de visitas en YouTube. Primera actuación en vivo de un solista asiático en alcanzar esta marca y el quinto video más popular en el canal de Bangtan TV. Felicitaciones, Jungkook. Muse se sitúa en el puesto número 10 de la lista de álbumes mundiales de Billboard. Es el álbum de un solista coreano que más tiempo ha permanecido en el top 10, 43 semanas. Felicitaciones, Jimin. Who en Spotify Nicaragua ocupa el puesto 5. Spotify El Salvador número 64. Spotify Bolivia número 45. Spotify Guatemala número 99. Spotify Costa Rica número 34. Spotify Venezuela número 17. Spotify Paraguay número 1. Spotify Perú número 45. Spotify Chile número 2. Y Spotify Global número 11. En la lista de mejores artistas globales diarios, Jimin ocupa el puesto 181. Who ha pasado más de 300 días en Spotify, en estos países de Latinoamérica, y hoy son una gran parte del sustento del streaming para Jimin. Es un tremendo logro que a casi un año de su lanzamiento, Who se encuentre dentro de los top 15. Felicitaciones a todas las fans de Jimin por escucharlo diariamente. A seguir reproduciendo Who en todas sus versiones. Who es una vez más la canción más escuchada en las listas de un artista de K-pop actualmente en Spotify en Estados Unidos, superando a APT de Rosé y Bruno Mars y Like Jenny de Jenny. Felicitaciones, Jimin. Vota por Jungkook en la semifinal del Solista del Año, van ganando por un estrecho margen. Votemos cada 5 minutos para ampliar la brecha. Vota por Jimin en los Shining Awards, Mejor Bailarín K-Pop 2025, la votación es hasta el 31 de mayo. Vota por Jimin y Jungkook en DABM, categoría Mejores Bailarines Masculinos. Jimin continúa liderando pero Jungkook está en séptimo lugar. Puedes votar por ambos inmediatamente. Sigamos votando. Vota por Seven y Like Crazy en los AICAN como la mejor canción K-pop de todos los tiempos. La votación se cierra en 54 días. Diario Militar Jungkook. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa de col y setas ostras, spam a la parrilla, salteado de atún con verduras, kimchi en cubos y leche. Almorzaron. Arroz, guiso picante de calabaza con gochujang, salteado de ternera con brotes de soja, flan de huevo al vapor, kimchi de rábano y palitos de piña. Cenaron. Arroz, estofado picante de pollo, tofu con kimchi, ensalada de gelatina de bellota y kimchi de rábano. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 17 grados Celsius, nublado.
En la tarde 21 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 24 grados Celsius, mayormente despejado. Al parecer Jimin y Jungkook se tomaron unos días de vacaciones. Esto se deduce por el avistamiento reciente. Pero nada está confirmado. Se dieron a conocer estos dos autógrafos de Jimin y Jungkook. El soldado escribió: "Wow. No puedo creer que tenga autógrafos de mi persona favorita. Es una locura. Gracias, gracias". Un dato, se dice que ese soldado está haciendo el Buddy System y ha dicho que le va bien gracias a eso. Creo que debió ser lo mismo para Jungkook. El Buddy System para ellos fue la mejor decisión y muchos chicos seguramente tomaron el ejemplo de ellos en irse juntos. ¿Sabías que? Las taekukas todavía no superan la ida al ejército de Jimin y Jungkook, casi 18 meses. Según esta ex vecina, Jungkook guardó silencio por 17 meses porque fue obligado a estar con alguien que no quería. Esta gente está llena de mentiras o no ven lo que publican los chicos. Jungkook lo menos que hizo fue guardar silencio. ¿Recuerdan? A Yaman y a mí nos quedan 238 días, Jungkook comentando la publicación de Jimin en Bevers, tuvieron una conversación que solo ellos entendieron. En el live del 18 de diciembre, Jungkook nombró varias veces a Jimin. 지민이 형이랑 같이 군생활 너무 열심히 잘 하고 있고 잘 지내고 있어요. 지민이 형이랑 막 이제 개인 정비 시간 때 저는 이제 그 취사장 마감하고 올라가가지고 막 노래 얘기 엄청 하고 막 맨날 막 서로 흥얼거리고 있고 막 막 이러고 있고 막 저기 멀리 가가지고 막 노래 부르고 있고 그러거든요. 지민 형 노래는 솔직히 너무 지민 형 그 음색이 특화가 돼 있는 곡이라 너무 높아요. 이거 둘이 지민 형이랑 둘이서 막 엄청 부르고 막 같이 막 샤워하면서도 맨날 부르고 막. No falta nada para que salgan del servicio militar y siguen diciendo que Jungkook se fue obligado con Jimin. Ellas, junto con las guys de Jungkook, hicieron de todo para supuestamente impedir que se fueran juntos. Etiquetaron al Ministerio de Defensa, para decir que Jimin era gay y Jungkook no podía irse con una persona así. Chiquititas, creyeron que el Ministerio de Defensa coreano iba a tomar en cuenta a un grupo de locas obsesionadas con un chip que nunca ha existido. Todo indica que Jungkook inició el Buddy System. Estos casi 18 meses no fueron de silencio. Él nombró a Jimin y su cara de felicidad cuando lo hizo en el live. Obviamente nunca van a reconocer la verdad, porque eso sería admitir que Jungkook nunca ha sido obligado, que él toma sus propias decisiones. Prefieren mentir y mentirse creyendo esa narrativa absurda. Como lo dije, les gusta mentirse. Ellas creen que Tae y Jungkook han planeado sus pasos estos 17 meses, que serán ruidosos y no les importará nada. Veremos qué pasa después del servicio militar. Obviamente ellas tendrán que buscar una silla, para que no se cansen de esperar a su Taekook ruidoso. Porque probablemente Tae siga celebrando cumpleaños de sus amistades más cercanas, como por ejemplo junto a IU. Ahora ya lo sabes. Salieron unas fotos de Jungkook cenando con su guardaespaldas o manager. En el sitio chino Weibo se había dado a conocer un relato unas horas antes que salieran las fotos. Vaya, el amigo de mi compañero de cuarto se encontró con Jungkook en un restaurante de barbacoa y él lo saludó mientras se iba. Y agregó, Park Chemen se sentó un rato y luego se fue. Las fotos y video muestran solo a Jungkook. Y los relatos con esas pruebas de que vieron a Jungkook solo se habla de él. Lo extraño es que el primer relato que vieron a Jimin con Jungkook es 2 horas antes de los testimonios que salieron después. Cabe la posibilidad que haya ido por un momento y para no ser fotografiado se fue, no lo sabemos. Pero vimos a Jungkook hermoso como siempre, muy amable, hasta se despidió en chino de los fans que lo vieron por Itaewon. Seguramente ese restaurante queda cerca de su casa. Cuando se iba con su guardaespaldas o manager, se le vio un bolso con un peluche colgando, muy al estilo de Jimin. Algunos especulan que el bolso puede ser de Jimin, eso no lo vamos a saber, pero lo más probable que sea de Jungkook. También que el peluche es Jimmy, pero creo que no es. La imagen no está clara,
pero Jimin le pasó el gusto de cargar esas cosas en el bolso, ¿cierto? El manager o guardaespaldas, realmente no sé qué función cumple dentro del staff. Es muy querido por Jimin y Jungkook. Siempre ha estado con ellos. Acá podemos ver cuando Jimin llega a Corea y lo ve, se acerca para saludarlo con mucho cariño. Jungkook compartiendo con él, cuando dice que le hará la comida a Jimin, y también lo pudimos ver en Sapporo, la cara de él viendo a Jimin y Jungkook dice muchas cosas, los mira con ternura y cariño. Ha observado la hermosa relación de ellos desde siempre, los debe querer mucho, al igual que Jikook a él. Día 21. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.